Hola, gracias por suscribirse al canal y por compartir los videos. Quiero compartir con ustedes esta pequeñita historia, una historia muy real que vivimos en Chalatenango, ya que Chalatenango fue uno de los departamentos más peligrosos para vivir, para caminar y para hacer sociedad entre la sociedad. Morazán y Chalatenango fueron los lugares más conflictivos de nuestro bello país, El Salvador, pero que en aquellos tiempos, en el tiempo conflictivo del comunismo que quisieron invadirnos, era muy difícil para un militar terminar su tiempo obligatorio. Habían veces que un salvadoreño, cuando causaba alta, no lograba terminar su tiempo obligatorio por perdía un pie, una mano, eh, parte de su estómago, una nalga o cualquier cosa. Muchos de los militares de la Fuerza Armada en Chalatenango, porque fue la zona donde yo defendí eh, mi país de la delincuencia que en ese tiempo nos azotó, mal llamados revolucionarios, porque de revolucionarios no tenían nada. Lo único que yo conozco, tristemente, es que eran ladrones, le quitaban lo poquito que tenían al que poquito más tenía, asesinaban a los que tenían una haciendita de 20, 30 manzanas de tierra para quedarse con ellos. Totalmente un disparate. Un disparate que nos costó la vida a muchos militares. Hoy voy a contarles una triste historia del batallón donde yo causé alta, el batallón Cobra. Cuando yo cuento estas historias de combate, viene a mi mente aquellos tristes momentos donde mis camaradas, algunos de ellos ya no están vivos, otros sí lo están con un pie cuto, amputados, otros sin un brazo, incluso otros sin un ojo. Tristes momentos que vivimos en un lugar llamado San Antonio Los Ranchos. Ya casi no recuerdo los lugares, pero sí me acuerdo un lugar que se llama el Cerro El Gallinero. Cuando yo quiero hacer estos videos, a veces quiero retractarme de hacerlos porque son muy tristes aquellos momentos que yo como morterista viví junto a mis compañeros del batallón donde yo causé alta. Recuerdo perfectamente al cabo Galdames. No me acuerdo si era de mi compañía, pero lo conocí. Era un poco alto, piel morena, pelo ondulado, muy triste. Recuerdo a ese cabo porque él fue el que me entregó el fusil. Mi fusil 53 547 43, la serie de mi fusil. Ya casi no recuerdo la serie, pero hay veces que es lo único que yo trato de no olvidar. El 543 747, ya no recuerdo, pero por ahí así va el número de mi serie, de mi primer fusil,
que recibí en el batallón Cobra, la primera compañía. Recuerdo que fui con mi batallón, donde fuimos sorprendidos como a eso de la medianoche, donde fuimos rodeados por miembros delictivos, criminales del FMLN, que mal llamados eran el ejército del pueblo. Gracias a mi camarada que me acuerda de esas noches de desvelo, de desencanto, de malos recuerdos. Muchos dicen, Chalatenango fue muy difícil para vivir en aquellos tiempos, que un soldado llegara a 2 años era un militar considerado de 20 años de experiencia en el combate. Cuando yo recuerdo estas cosas y vienen a mi mente, es muy triste. Porque nos presentábamos a los cuarteles, a las brigadas, a los batallones, no sabíamos si íbamos a volver o si íbamos a ser eliminados por el proyectil de la bala de un delincuente. Recuerdo yo que cuando nos empezaron a atacar, yo empecé a responder con mi mortero 81, disparando granadas de iluminación, como candelitas las bajaban. Se disparaban los morteros 60, granadas de iluminación, no había nada que nos pudiera ayudar. Aquellos soldados se devanaban entre la vida y la muerte, luchando por defenderse. Pero eran muchos los que esa vez nos atacaron. Había veces que pensábamos que no íbamos a salir con vida. Y lo más triste era cuando empezábamos a escuchar que ya teníamos meas, que son muertos. Era bien triste. Porque pasamos toda la noche combatiendo. Toda la noche pasamos sacando de entre los montes a nuestros heridos que quejaban y otros ya estaban muertos. Mientras los enemigos nos atacaban desde las casas. Y este era el ejército del pueblo, donde no encontrábamos salida, donde nos estaban tirando a exterminarnos, donde muchos sargentos sintieron la presencia de la muerte, donde nos disparaban hasta con ametralladoras .50. Se puso bien difícil esa noche. Muchos de nosotros quizás pensábamos que no saldríamos vivos, pero estamos aquí para contar esta historia. Recuerdo yo que el oficial dio la orden que se disparara para las casas, porque de allí nos estaban disparando y de ahí nos estaban hiriendo, de ahí nos estaban matando. Mi mortero 81 se cansó de disparar granadas de iluminación. No había una que quedara en el aire deteniendo y para ayudarnos. Mi mortero vomitó muchas granadas de iluminación y casi todas eran bajadas al suelo. Estábamos en serios aprietos. Gracias, camarada, por acordarme de estas historias. Cualquiera que nunca vivió estos momentos
Podría continuar diciendo que nosotros, la Fuerza Armada, éramos los más viles y los más cobardes. Éramos atacados muchas veces con propósitos y planes de destruirnos y acabar con la gloriosa Fuerza Armada que El Salvador tenía, entre ellos mi persona. Recuerdo que nos llegó el apoyo aéreo y solamente así pudimos salir de estas fuertes emboscadas que nos hacían. Estamos bien seguros que no eran personas solo aledañas de ese lugar, sino que venían de otros lugares para darle refuerzo, para acabar con la Fuerza Armada. Recuerdo que esa noche hasta el destacamento militar número 1 llegaron a atacarlo. Eran catapultazos los que le tiraban. Esa noche solo relampagueaban aquellas catapultas que nos tiraban. Para los que no saben qué es una catapulta, es una granada hechiza que nos disparaban. Muchos morteros hechizos que nos disparaban. Granadas de contacto. Esa no se necesita dispositivo para hacerla detonar. Lo único que necesitas es lanzarla. Y esa, al hacer contacto en el suelo, explotaban. Este video quizás lo voy a hacer corto, porque recuerdo que el siguiente día mis compañeros heridos, si no hubiera sido por las inyecciones de insulina, no hubieran soportado. Bien recuerdo cuando llegaron los helicópteros a traer los muertos y fueron transportados a la 4ª Brigada de Infantería, donde allí fueron preparados y llevados a la morgue. Tristes recuerdos. Mis compañeros, muchos pensaban que no saldríamos vivos. Si tú que estás viendo este video, te encontrabas ahí, nosotros fuimos héroes. Luchamos por nuestro país. Lo defendimos. Chalatenango fue cruento para la Fuerza Armada. Pero aún así salimos triunfantes, victoriosos. Qué grandes ataques nos hacían. Yo le doy la razón a muchos que ya no se presentaban. Creo que hicieron bien con quedarse en sus casas y ya no seguir. Yo recuerdo que nos mataron muchos soldados, entre ellos algunos sargentos, cabos, porque eran los que más buscaban los enemigos. Muy doloroso. Muy doloroso. ¿Y para qué fue tanto esta guerra? ¿Para qué fue tanto dolor? No por el lado de nosotros, por el lado de los delincuentes. ¿Dónde están tus líderes? En la Asamblea Legislativa, haciéndole daño a todo el país, intentando destruir un presidente que está haciendo lo mejor. Muy triste. Recordar esas historias, dicen que es volverlas a vivir. Recuerdo cuando llegaba el avión fuga. Yo le llamaba fuga. Otros le llamaban por su nombre. Recuerdo cuando que el avión llegaba y se quedaba estático y se levantaba y nos daba ayuda. Pero ahora después salen diciendo que eran personas inocentes y que de gusto le llegaban a tirar aquellas granadas
aquellas bombas de 500 libras. Ahora son inocentes, víctimas, pero en aquel momento eran ogros sobre la Fuerza Armada. Eran bestias, eran fieras, jainas les podría llamar yo, pero hoy son víctimas. Aquellos que nos hacían aquellas grandes emboscadas, que cuando de repente estábamos rodeados y pensábamos que no íbamos a salir vivos de esa. Pero más de 30 años, aquí les estoy contando esta historia. Muchos de ustedes quieren escuchar historias de acción. Sí había mucha acción, mucha adrenalina. Porque yo recuerdo que entre las luces y los relámpagos de aquellos estruendos, de aquellas bombas que les tirábamos y nos tiraban, yo podía ver cómo los soldados se arrastraban, cómo corrían de un lugar a otro buscando cómo defenderse. Y muchos de ellos cayeron. Les dije que este video lo iba a hacer corto porque es muy triste estar recordando estas cosas. Que Dios te bendiga, veterano. Luchaste y diste hasta tu vida. Que Dios te bendiga tú que estás lisiado de guerra. Quizás no corporal, pero físicamente sí. Quedamos lisiados todos. Mi batallón Cobra. El mejor. Claro, todos los batallones eran buenos, pero el batallón Cobra siempre le tenían miedo y buscaban cómo acabarlo. Sí, nos hacían bajas, pero salíamos triunfantes. Gracias por acompañarme en estas historias. Hay muchos de mis camaradas que ya no están. Es muy triste recordar que en un momento estás platicando con él y que en otro momento ya no está. De algo les voy a decir, nunca pensé yo voy a ser el siguiente. Siempre pensaba, yo voy a quitármela. Yo voy a hacer lo que le hicieron a mi camarada. Yo la voy a desquitar. Y era donde me llenaba más de coraje con mi mortero 81. Como ya les dije, las granadas de iluminación las bajaban. Las que no se podían quitar eran las fragmentarias. El destacamento militar número 1 era atacado todas las noches. Recuerdo que aquellas explosiones era lo único que nos daban. Querían acabar con el ejército. Recuerdo que era una tras otra. Muy difícil de olvidar. Estos son los momentos más difíciles de olvidar. Aunque hay muchos más enfrentamientos. Esa noche el batallón Cobra sintió los ataques del enemigo. Gracias a los M60eros que cumplieron y hicieron bien su trabajo, porque de las casas nos disparaban cobardemente. Nos disparaban de las casas. Hoy hace poco tiempo me recordó un camarada, un amigo, me dice, ¿usted se acuerda del Cerro El Gallinero? Por veces le dije yo, me acuerdo. Y es verdad, han pasado tantos años, me he perdido entre las montañas de los Estados Unidos, trabajando
por olvidar. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es importante que usted, que está allá al otro lado, conozca las cosas que vivimos en Chalatenango, la Fuerza Armada. La brigada como brigada nunca nos hizo sufrir por los alimentos. El enemigo sí nos las hizo un poco difíciles. Pero orgullosamente puedo decir que le serví a mi patria con honor y con gloria. Aunque miré muchos de mis camaradas, quizá tú no lo vistes, camarada. Pero esa noche, el Chele Águila perdió su pierna. Yo lo vi. Chele Águila, si me estás viendo, recibe mis saludos de tu hermano de la Fuerza Armada. Fuimos y luchamos por nuestro pueblo El Salvador, para que no fuera como Cuba, o como Nicaragua, o como Venezuela. Lo logramos, camaradas. Y aquellos que decían que era el ejército del pueblo, tuvieron que entregar las armas. Más adelante les voy a hacer otro video de otros momentos, pequeños momentos. Muchas gracias porque te has suscrito al canal. Por ahí dicen unos, este es mentiroso, le han contado las historias. Tómalo como tú quieras. Los militares de la 4ª Brigada de Infantería fuimos héroes y seguimos siendo héroes. El Batallón Atlacat, el Bracamonte, el Belloso, el Arce, el Atonal y las brigadas que fueron atacadas por esta maligna generación. Que Dios te bendiga, hermano, donde quiera que te encuentres. Recibe mis saludos. Nos vemos. Y gracias a ti, que nunca fuiste militar, pero que quieres saber de estas historias. Algunas fueron alegres, otras fueron bonitas y otras fueron difíciles. Pero así es la vida del militar. Luchamos muchas veces bajo la lluvia y por las noches. Soportamos todo clima e incluso soportamos el sonido de las catapultas que nos tiraban, de las granadas de contacto, y las sobrevivimos. Orgullosamente puedo decir que soy veterano de la Fuerza Armada, sobreviviente de muchos enfrentamientos en Chalatenango, en Guarjila, Las Vueltas, San José Las Flores. Con orgullo le serví a mi patria. Nos vemos, hermanos, porque estas cosas no las quiero contar, pero las hago porque ustedes merecen saberlo y conocer lo que vivimos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano.